El Imperio Bizantino, heredero del poderío romano en Oriente, dependía de un ejército fuerte para su supervivencia. Este vasto imperio, que abarcaba desde los Balcanes hasta el Medio Oriente, enfrentaba constantes amenazas externas. Durante siglos, sus fronteras fueron custodiadas por soldados dedicados conocidos como los acritai. Estos hombres no solo eran soldados, sino también granjeros y pastores que vivían en las regiones fronterizas. Estos guerreros, a menudo idealizados en la poesía épica bizantina, fueron fundamentales para mantener la línea contra numerosos enemigos. Las historias y canciones sobre sus hazañas se transmitieron de generación en generación, inspirando a muchos. Eran los guardianes de las fronteras orientales del imperio, enfrentando amenazas del califato árabe y otras fuerzas hostiles. Su conocimiento del terreno y sus tácticas de guerrilla eran cruciales para repeler invasiones. Desde el siglo IX hasta el siglo XI, los acritai encarnaron el espíritu de resistencia y poderío militar bizantino. Su entrenamiento era riguroso y su lealtad al imperio inquebrantable. Sus vidas eran duras, constantemente expuestos al peligro y a los elementos. Vivían en condiciones extremas, enfrentando tanto el clima severo como los ataques enemigos. Sin embargo, su valentía y tenacidad ayudaron a preservar el imperio bizantino durante un periodo crítico en su historia. Su sacrificio y dedicación fueron esenciales para la estabilidad del imperio. Representaban una mezcla única de tradición militar romana y las realidades cambiantes de la guerra en la frontera bizantina. Adaptaron tácticas antiguas a nuevas amenazas, demostrando una notable capacidad de innovación y adaptación. El término acritai proviene de la palabra griega akron, que significa frontera o límite. Esta palabra encapsula la esencia de su misión y su identidad dentro del imperio bizantino. Refleja su función principal: defender la sacra, las regiones fronterizas del imperio bizantino. Los acritai eran más que simples soldados, eran los guardianes de las tierras más vulnerables del imperio. Sus predecesores, los limitanei, eran tropas fronterizas estacionadas a lo largo del limes, el término romano para las fronteras del imperio. Los limitanei eran una fuerza estática, diseñada para mantener una presencia constante en las fronteras. Sin embargo, los acritai evolucionaron hacia una fuerza más fluida y arraigada localmente que los limitanei. Esta evolución fue crucial para adaptarse a las nuevas amenazas y tácticas de guerra. Este cambio reflejó la naturaleza cambiante de la guerra y la necesidad de una respuesta rápida a las incursiones y ataques. Los acritai eran conocidos por su capacidad de movilización rápida y su habilidad para responder eficazmente a las amenazas. El término acritai enfatizaba su papel no solo como guardias fronterizos, sino como defensores de la civilización bizantina misma. Su presencia era un símbolo de resistencia y protección cultural, asegurando la continuidad del legado bizantino frente a las adversidades. A diferencia del ejército bizantino regular, los acritai no se reclutaban principalmente de levas campesinas. Muchos eran descendientes de soldados agricultores que se habían establecido en las zonas fronterizas generaciones atrás. Otros eran habitantes locales, a menudo de ascendencia mixta griega y armenia, que se unían a las filas para proteger sus hogares y familias. Esta mezcla de servicio militar y vida agrícola creó una sociedad acrítica distintiva y única. Eran ferozmente independientes, acostumbrados a las dificultades y al peligro constante. La lealtad a sus familias y comunidades era primordial, y estaban profundamente conectados a la tierra que defendían con sus vidas. Los acritai eran caballería ligera, conocidos por su movilidad y conocimiento del terreno. Estos guerreros eran esenciales para la defensa de las fronteras del Imperio bizantino, especialmente en regiones montañosas y difíciles de atravesar. Su arma principal era el arco, y eran hábiles jinetes y arqueros. La destreza con el arco les permitía atacar a distancia y retirarse rápidamente antes de que el enemigo pudiera reaccionar. También llevaban espadas, hachas y escudos para el combate cuerpo a cuerpo. Estas armas les proporcionaban una ventaja en enfrentamientos cercanos, permitiéndoles adaptarse a diferentes situaciones de combate. Sus tácticas se basaban en la velocidad, la sorpresa y el hostigamiento. Utilizaban emboscadas y ataques rápidos para desorientar y debilitar a sus enemigos. Lanzaban rápidas incursiones contra territorio enemigo, interrumpían las líneas de suministro
y tendían emboscadas a las patrullas. Estas tácticas no solo causaban caos, sino que también minaban la moral del enemigo. Eran maestros de la guerra de guerrillas, utilizando su conocimiento del terreno accidentado a su favor. Sabían cómo moverse rápidamente y desaparecer en el paisaje, haciendo difícil su persecución. Su estilo de lucha resultó altamente efectivo contra los ejércitos más grandes y fuertemente armados de sus enemigos. La combinación de movilidad, sorpresa y conocimiento del terreno les permitió enfrentarse a fuerzas superiores y salir victoriosos en muchas ocasiones.